Muy buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro en un esfuerzo conjunto de Zona Crítica Cuyo y Ágora Más, donde tratamos de poner al alcance de quienes nos ven, quienes nos escuchan, la actualidad, pero la actualidad dándole un importante toque de profundidad. Siempre agradecer a Roberto Rey, que está en los controles y que hace posible que esto no esté en el aire, sino que suba al satélite y baje. Rodrigo Aguilar, quien siempre nos acompaña, gracias por estar. Gracias, Gustavo. Roberto Rey es el cohete que lleva las cosas hasta el satélite. Ese es el cohete, sí, lo lleva. Roberto es casi el cohete. Y vamos a hablar con una señora que conoce mucho de política argentina, la conoce en lo público, en lo relacional, y la conoce también desde la cocina, ¿no? Alessandra Lali Minichelli, abogada de oficio y buena gente de profesión. Hola Lali, gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Gustavo? Un gusto, el gusto es mío, la verdad, un placer estar acercándome a vos, a la audiencia, a Roberto, Rodrigo, a toda la provincia de Mendoza, que realmente le tengo mucho aprecio. Hace rato ya que no voy, pero me parece una provincia maravillosa. Va siendo hora que pagues esa deuda, que vengas. Tengo que ir claramente, sí. Para romper el hielo, Lali, tolerame que te digamos Lali más amistosamente. Sí, claro. Lali sin problema. ¿Cómo ves esto que nos pasa a los argentinos hoy? Que parece una película de terror, de ciencia ficción. Es tan complejo esto, ¿no? Y no logramos salir. Y es difícil, me parece que vamos sin encontrar rumbo, sin encontrar un plan concreto. Creo que a partir del 2015 se abandonó claramente lo que es la planificación y entonces estamos con distintos discursos, con distintas ideas. El gobierno de Milei no le ha aportado mucho a eso. Desde el inicio dijo que era un topo que venía a destruir el Estado y es lo que en realidad estuvo haciendo. Creo que hubo decisiones, digamos, de política monetaria y de política cambiaria muy, digamos, que no tenían absolutamente nada que ver con lo que estaba necesitando el país. La semana pasada hubo una semana de muchísima volatilidad. Ya esta semana un poco se calmó con cercanía a Estados Unidos, que tampoco tenemos demasiado claro de qué se trata, ¿no? ¿Cuál va a ser la asistencia financiera que va a dar el Tesoro de Estados Unidos para tratar de nutrir las arcas del Banco Central, ni de qué forma, ni con qué objetivo? Estamos viendo que los recursos de coparticipación federal en estar llegando en tiempo a las provincias, los ATN, en vez de distribuirse de acuerdo a necesidades, se están retaseando y se están aplicando fines distintos, ¿no? Claramente hay una suerte de fondeo de dinero para la timba financiera, que es lo que estuvimos viendo, y lo triste es que uno ve que cuando toca por ahí un gobierno nacional y popular, un modelo social nacional, la burguesía se adapta a lo que es un esquema de productividad o de desarrollo productivo, y cuando viene un modelo neoliberal o de ultraderecha, automáticamente pasan a la especulación financiera. Y eso, la verdad, es esa forma tan errática de no sostener un proyecto de país, es lo que está haciendo que no avancemos, que Argentina esté totalmente estancada y con la sensación de cada vez peor, no solo desde el empresariado, desde los comerciantes, desde las pymes, sino la gente, ¿no? Con magros ingresos, cada vez peor, enfrentándose a la realidad de las personas con discapacidad, de los estudiantes, de las universidades, de la salud, bueno, el tema del Garrahan. La verdad que es una situación muy, muy compleja. En lugar de atender las necesidades y mejorar las condiciones, parece que están gobernando para unos pocos y el resto que se arregle como pueda, ¿no? El grado de informalidad laboral que hay hoy en el país no existió nunca. Y son changas, claramente. Lali, vos por tu actividad profesional, el tema de la consultoría y todo eso, la responsabilidad social empresaria, el compliance, tenés relaciones con las empresas.
ahora esta situación que el Círculo Rojo, el poder económico, por ahí adhiere a estos proyectos políticos, le está llegando también las dificultades de vender, de trabajar, de producir. ¿Hasta cuándo aguanta el Círculo Rojo? Mira, yo creo que la semana pasada le había dado una muestra de no estar aceptando las políticas nacionales, ¿no? Esta semana ya no. Me parece que tenemos una burguesía, como te decía antes, muy particular, muy adaptable. Y si ven que, bueno, esto remonta y ellos van con el bien. Acordate también que el presidente Milei fue claro en decir, el presidente Milei fue claro en decir que compartía la Agenda 2030, que es todos los objetivos de desarrollo sustentable. Lo repitió hoy también en la conferencia que dio en la ONU, había mucha gente, los pocos que habían o quienes quisieron después escucharlo, fue claro en decir que no comparte absolutamente nada vinculado a lo que él llama agenda verde, cambio climático y demás, con lo cual eso hace que haya una retracción importante en el cuidado hacia lo que es el planeta por parte de las empresas, de las pocas empresas que todavía están produciendo. Y lo que yo sí veo es que en cambio hay esquemas de solidaridad muy importantes. Vos recordá también que yo tengo mi programa 40 minutos donde entrevisto a organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles que realmente están intentando remar y hay, yo te diría, pequeñas y medianas empresas que son las que se comprometen con estos temas, pero las grandes empresas son las que están mirando para un costado. Y creo que ahora, además del tema de compliance, se ha sumado algo que es como una tendencia que se llama green using. Y el green using es no comunicar las políticas, las acciones o el balance social, digamos, en atención a los temas ya sea de compliance o de responsabilidad social. Y lo callan justamente porque ni Trump ni Milei están de acuerdo con eso. Y por otro lado, hay algunas empresas que han hecho uso y abuso de lo que hoy se llama greenwashing, ¿no? Es como exagerar o exacerbar algunas acciones que desarrollan vinculadas a la protección del medio ambiente. Entonces, con ese panorama que puede llevar a que se genere desconfianza, ya sea en los grupos de interés, ya sea en los consumidores, en los usuarios, y hasta rechazo desde lo público, desde los gobiernos, están como ocultando informes que puedan tener de sustentabilidad, de responsabilidad social o acciones para con la comunidad. Me parece grave, pero me parece también que en este mundo que sigue siendo globalizado, lo que va a empezar a pasar también, porque ya lo está haciendo la Unión Europea, es empezar a pedirles a las empresas la trazabilidad de los productos, desde el origen hasta el destino. Y creo que ese puede ser un ordenador interesante, porque a partir de ahí van a tener que demostrar y cumplir realmente con pautas, programas, exigencias, requerimientos y reclamos vinculados a que sea un producto de calidad que pueda llegar a la mesa cuando es un producto, digamos, comestible, ¿no? Este esquema nuevo de trazabilidad que ahora se está manifestando en plataformas y demás, creo que es apropiado para contener, digamos, la realidad de lo que cada uno de ellos está haciendo para el cuidado del planeta. Ahora te dejo con Rodrigo Aguilar, pero antes te quiero hacer una pregunta porque vos lo has percibido casi en la piel durante años. ¿Por qué el Círculo Rojo, el poder económico argentino, la oligarquía, profundamente antiperonista, con la volatilidad que bien marcaba recién, porque después apuntan para donde sopla el viento, tienen ese sentimiento tan antiperonista si con el peronismo siempre ganaron mucha plata? Sí, creo que con el peronismo ganaron mucha plata y con la especulación financiera han ganado, creo que mucho más en este momento. Me parece que más que antiperonistas se manifiestan como antipatria, Gustavo, porque si tuvieran un poco de amor por la patria y con la potencialidad que tiene nuestro país y con las posibilidades que tiene de desarrollo que las ha mostrado en algún periodo de la historia o en algunos cuantos,
tendrían que estar encargándose de producir y no de especular. Esto de la especulación financiera a mí me suena como, ¿te acordás cuando estalló la burbuja de la subprime en el año 2008 con Lehman Brothers y demás? Bueno, si vos no producís, si efectivamente ese costo está oculto en especulación financiera, va a llegar un momento en que se va a caer como un piano. Vos tenés que tener el soporte de la realidad, de producción real, de trabajo en tierra real, digamos, cosas que hoy por hoy se están inflando desmesuradamente para mi gusto, ¿no? Rodrigo te Lali, pregunta. como desde una trayectoria que tenés como cuadro del movimiento nacional y popular argentino, ¿cómo ves vos este periodo de, en primer caso, de estar siendo víctima el pueblo argentino del movimiento, de este ataque que vos estás describiendo, de esta rapiña, de este saqueo que está organizado, incluso con la complicidad desde afuera, como se ve tan nítidamente? Por ahí la historia, viste, tiene estos momentos donde aparecen con los rasgos bien marcados, ¿no? El saqueo y demás. Pero ¿cómo ves la situación del campo nacional y popular? Bien decía vos, pensando desde los emergentes como los movimientos sociales, la crisis de los partidos políticos, y todas esas transformaciones que pareciera ser que están retrasando, no sé si retrasando, o están reconfigurando las capacidades de la organización popular para poder dar vuelta a la tortilla, como se diría hace muchos años. Bueno, y digo, de convertir esta debilidad en una nueva hegemonía como la que supimos tener en Latinoamérica y particularmente en Argentina. Mira, yo creo que hay como una falta de convocatoria, ¿no? Nosotros venimos sosteniendo que una de las cosas que tendrían que haber pasado y no pasaron es la democratización concretamente del Partido Justicialista. Las elecciones de la provincia de Buenos Aires dieron cuenta, más allá de que por una reacción natural de malestar, de bronca y demás, el peronismo ganó la provincia de Buenos Aires y la ganó muy bien. Creo que la unidad tiene que darse, pero tiene que darse sobre la base de discusiones programáticas. Nosotros tenemos que pensar en un peronismo del siglo XXI, claramente. Tenemos que ayornarlo a la realidad de lo que está pasando y desde ese lugar convocar. Pero lo que yo no veo es que haya un proyecto de país que convoque a los propios peronistas incluso. Todo ese ausentismo que ha habido en las elecciones también a lo largo de todo el país está mostrando que tiene que democratizarse el país, que el partido, que tiene que haber otras voces, que la construcción de las listas de candidatos no puede hacerse de espaldas a la militancia, de espaldas al partido. Vos fíjate que ahora en las elecciones del 26 de octubre tampoco se sabe cómo se conformó la lista, no participaron. No participó la militancia, no hubo discusiones, de hecho van como Fuerza Patria, pero van sin un programa claro, y el programa no puede ser solo contra Milei. Tienen que decir, yo voy a hacer eso. A ver, el peronismo siempre se caracterizó por tener un programa, un dogma, una mirada, un futuro que te permitiera a vos y a cada uno de nosotros saber qué rol le va a tocar cumplir en ese modelo, en ese proyecto, en ese plan de desarrollo. Y nadie lo está viendo, este es el tema. Si es solamente para oponerse a mi ley y no en un cambio de gobierno, sino en un cambio digamos, de medio término, solamente a nivel legislativo, es como muy pobre. Y se despertaron tarde también. Yo siempre digo, y lo comentaba el otro día en una entrevista que me hicieron, como nadie se dio cuenta que Milei soplaba una bengala y todos se quedaron contra la pared mirando y esperando a ver qué reacciones iba a tener durante la gestión. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que pudo sacar una ley bases tan tremenda? ¿Cómo fue que pudo después por decreto y a través de Sturzenegger avanzar sobre puntos que la ley se había prohibido avanzar, como pretensiones de... Decir que por suerte, digamos, digo por suerte, porque no hay quienes quieran
comprar empresas hoy por hoy, pero si no, el país ya estaría desmantelado por completo, más allá de la reducción violenta que ha habido en el Estado, del achicamiento de áreas estratégicas y sensibles como la ciencia y la tecnología, como el desarrollo nuclear que está absolutamente parado. A ver, salud, que vamos para atrás en la salud, porque si no continúan los desarrollos científicos, en salud vamos a empezar a ir para atrás también. Esto de no promover o limitarle los recursos a las universidades me parece terrible también. O sea, todas estas señales, bueno, lo que tienen que mostrar y decir es del proyecto nuestro desde el legislativo tiene que ser este. Y no lo estamos viendo. Yo creo que en este momento el único proyecto disruptivo que hay para las elecciones de medio término el 26 de octubre es el de Santiago Cuño. Él plantea, y por eso me sumé, él plantea claramente volver a un esquema confederal y el esquema confederal además significa participación inversa, que ese es el motivo por el que yo me sumé a la propuesta política de Cuño. Acá nosotros tenemos que evitar que se sigan dilapidando los recursos de coparticipación federal, tienen que empezar a cobrarlos las provincias, que son además las titulares de los recursos, y eventualmente darle un residual a la nación para que atienda las áreas sensibles de salud, seguridad y educación, pero en serio. Exactamente al revés que como se hace hasta ahora. Exactamente al revés, porque la coparticipación llega a cuentagotas, se detrae más de la mitad y los aportes del Tesoro Nacional no llegan a las provincias que necesitan. O sea, es una ley, además, que en la reforma constitucional del 94 se dijo que tenía que volver a plantearse, revisarse y redefinirse para el año 96 y estamos en el 2025 y no pasó nada. Indudablemente necesitamos sí o sí que así como todos los gobernadores de las 24 provincias, 23, se pusieron de acuerdo para poder modificar legislativamente los ATN, bueno, que lo hagan con la coparticipación federal. Lali, desde tu visión también como mujer política, preguntarte por lo que está pasando con el tejido social y también con la conciencia que sostuvo durante tantos años la sociedad argentina en la construcción de comunidad, en la construcción de un tejido social, frente a este nuevo proyecto basado en la famosa meritocracia, individualismo, me salvo y demás. Ese conflicto, si querés, o ese choque que se está dando de paradigmas en la Argentina y que está resultando a veces tan violento, ¿no? Hoy vemos el caso de estas 3 chicas que han sido masacradas brutalmente y yo lo que veo es que, por ejemplo, cruje el tejido social nuevamente frente a esto, cuestionándolas a ellas por H o por J y perdiendo de vista el punto humanitario. ¿Qué nos está pasando a nivel de la conciencia social, solidaria, comunitaria que tanto caracterizó a la Argentina? Y lo que pasa es que esto que pasó concretamente con estas chicas también habla de poblaciones vulnerables abandonadas de la mano del Estado. Claro. Claramente es un sálvese quien puede y como pueda, y en esos momentos en los que no hay política en territorio, no hay contención a las necesidades reales de cada uno de los más vulnerables, porque en realidad sobre esa población está pasando algo gravísimo, que es la penetración del narcotráfico y el narcomenudeo. Lo que estamos viendo que pasó no fueron las clásicas, digamos, asesinatos mafiosos de los narcos, fue indudablemente gente inexperta que estaba metida en narcomenudeo y andás a ver lo que habrá pasado con las chicas, que todavía no está demasiado determinado, pero involucradas en esa relación o en ese intercambio quizás por necesidad, bueno, fueron asesinadas, es una cosa de loco, pero eso es la penetración del narcotráfico que está haciendo estragos con la población juvenil y con los más vulnerables, que de alguna forma en este sálvese quien pueda, encuentran una salida laboral, económica,
una cosa terrible, realmente una cosa terrible. Pero es porque no hay presencia del Estado, no hay presencia de la militancia, las organizaciones de la sociedad civil, hay lugares a las que no llegan, los movimientos sociales que tenían algún esquema también de contención, no están ya trabajando en territorio, no les están ofreciendo ninguna otra salida. Y entonces, claro, no, se retraen, están alejados de la educación, están alejándose de las familias, están claramente abandonados. Ocurre ahí algo que finalmente después, y tenemos el ejemplo de México, donde cuando se corre el Estado, el narcotráfico entra a ser acción social, desarrollo, cuestiones económicas, que es muy difícil. A ver, si yo vendiendo como el menudeo, como decías recién, gano determinado dinero, no hay plan social que aguante eso. Pero ahí te quiero llevar al tema de política y de candidata. Porque nosotros que estamos en el interior profundo, cuando escuchamos a Cunio con la contundencia que tiene para calificar, cuando habla de confederación, hasta ahí entendemos, en el fondo, ¿cómo es la propuesta política de Cunio para sacar a la Argentina de este lugar donde estamos? Mirá, Cunio escribió 2 libros, el Confederal 1 y el Confederal 2. Y la propuesta política de él es claramente, viste que los franceses van por la Quinta República. Bueno, todas fueron reformulaciones por fracasos de las repúblicas anteriores. Lo que está planteando Cunio, que él sí es contrario a la república, es armar un esquema confederal que puede ser asimilable, pero no igual, a lo que es Rusia, a lo que es Estados Unidos, a lo que es México, Brasil. A ver, la confederación supone poder llegar territorialmente con políticas públicas, con políticas de gobierno, con acciones claras y concretas, desde el primer eslabón de contacto del ciudadano, que en nuestro caso son los municipios, para poder atender problemas puntuales. Pero no llegar con parches, llegar con una idea planificada de cómo se desarrolla ese municipio y además con los recursos necesarios para poder atender todas las necesidades de la población. El primer eslabón de contacto comunitario que tiene toda persona es con su entorno familiar, con sus vecinos, con su entorno social y con la dirigencia que gobierna los municipios. De poder llegar a ese esquema primario de lo local, de lo territorial, del arraigo, es desde donde se puede llegar a reconstruir esta terrible realidad que tenemos en el país. No desde una oficina en Buenos Aires, que es lo que está pasando ahora con el gobierno nacional, que dice vialidad no va más, fulano no va más, Menqueche no va más, sacamos el INTA, sacamos el INTI, vamos a disolver el organismo tal, sin tomar conciencia y hasta te diría a veces sin conocer para qué sirven cada una de estas instituciones. Te digo que hay, no sé si has transitado por rutas nacionales, pero las que no tienen peaje, dejás el auto en cada cráter, porque ya no son pozos. O sea, el abandono que se está haciendo de la infraestructura, digamos, de los bienes públicos que son de todos, de esa inversión tan importante que se ha hecho, ese abandono, años cuesta reconstruirlo y el deterioro, volver a ponerlo en valor es carísimo. Lali, esto que mencionás de lo confederal, ¿no se da de patadas con un sistema ultra presidencialista como el nuestro? ¿No hay que diluir un poco, ir a un parlamentarismo? Bueno, lo que hay que hacer claramente, y esto lo plantea Cunio, es una reforma constitucional. Ojalá estemos en condiciones y con la maduración suficiente como para pensarla. Pero si vos te pones a mirar que nuestra constitución termina siendo un hermoso chicle que se adapta a modelos sociales nacionales y se adapta a proyectos neoliberales o de ultraderecha, indudablemente vetas para trabajar el tema hay, y sobre todo no necesitamos modificar la Constitución para hacer coparticipación federal inversa. Para mí, que se pueda plantear la posibilidad de modificar el esquema impositivo nacional y empezar a hacer que las provincias recauden y que las provincias cuidan, protejan y exploten sus recursos, que son de las provincias,
es un paso sumamente importante para empezar a ver cambios en la realidad, claramente. Y bueno, y hasta ahora Cunio lo plantea desde el lugar al que quiere llegar en el Congreso de la Nación como diputado, además de todo lo que él plantea de sacar a Milei, juicio político, bueno, esas son otras cuestiones que se tienen que definir en conjunto. Pero yo claramente me sumé al proyecto de él porque la coparticipación inversa me parece que es una salida posible. Cuando hay problemas tan de fondo y tan de raíz, por lo menos pensar creativamente, por lo menos tener una propuesta disruptiva, empezar a trabajarla en conjunto con los gobiernos provinciales, empezar a discutirlas con la ciudadanía, desde las universidades. Me parece que ese es como un punto de una mirada posible que hay que dar, ¿no? Recién mencionaba Lali a México y una de las situaciones que se pueden observar es que, bueno, ellos lograron ya reelegir el gobierno, digamos, y una línea como la que traía López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum. Y precisamente en esa transición, en esa intersección de los dos gobiernos, los mexicanos plantearon la reforma estructural de la justicia. Y que en Argentina tenemos, bueno, ya no sabemos lo que queremos, no tenemos justicia, evidentemente, tenemos una corporación ahí que es un brazo más como dice, Y es vitalicia, Gustavo, además. vitalicia, y un brazo más del Círculo Rojo y que opera políticamente, económicamente, mañana, tarde y noche. ¿Cómo, no sé, cómo encararlo en Argentina? Si crees que es necesario, ¿cuál es tu visión sobre esta cuestión tan importante? Sí, mirá, yo creo que el ordenador que plantea concretamente Cunio es salirse del esquema de los poderes tal y como están y que la justicia sea un servicio, que en realidad lo es un servicio público, pero al funcionar como uno de los poderes del Estado, yo lo que estoy viendo en este momento es que no hay ningún equilibrio. Veo que recién ahora se están despertando las fuerzas de la oposición para empezar a marcarle la cancha al presidente. Algunas quedan pasmadas con las reacciones de los presidentes. El Poder Ejecutivo está teniendo demasiada preeminencia y nadie lo para. Y el Poder Judicial está dormido. No le está frenando ninguna de las decisiones. Mira, sin ir más lejos, yo estaba leyendo el otro día el decreto 681, que es el decreto por el cual el presidente dice, bueno, muy bien, promulgo la ley de emergencia en discapacidad, pero si no me dicen los legisladores dónde están los recursos para atender el gasto, no puedo aplicarla. Eso es como reírse en la cara de la gente, porque han hecho toda una justificación en la parte de los considerandos del decreto, cuestionando que la ley de administración financiera del Estado y el artículo 38 concretamente exigen que haya recursos con que atender los gastos en todas las leyes. Pero eso en condiciones de normalidad. Eso es si hoy sacamos una ley que se les ocurre a los legisladores, tienen que prever el recurso con que atender el gasto. Pero estamos hablando de emergencia en discapacidad. Cuando hay emergencia en discapacidad, tal y como dijo la ley que sancionó el legislador, lo que hay que hacer es indicarle al jefe de gabinete de ministros que tome recursos Claro. de donde haya, que haga una redistribución presupuestaria para poder atender esa emergencia. Porque la obligación es del Ejecutivo, no del Legislativo. Claramente es del Ejecutivo. Y aparte de eso, yo hablaba el otro día con un legislador y le decía, fíjense, porque ustedes en el Congreso deben tener bien clara la información sobre las subejecuciones presupuestarias de este gobierno. Claro. Vos tenés en cuenta que en realidad es más corrupta una subejecución presupuestaria que una sobreejecución con redistribución de partidas, ¿me entendés? Y acá el Ejecutivo se apartó de las funciones esenciales, destruyó organismos, echó gente. Indudablemente hay subejecución presupuestaria, por más que tengamos un presupuesto prorrogado desde hace 2 años, ¿me entendés? Entonces es de ahí de donde el jefe de gabinete de ministros tendría que sacar las partidas como para atender una emergencia. No es una ley inventada sin recursos. Entonces, ahora, esta convocatoria están haciendo que algunos están planteando también,
me parece muy importante mirarla y ver qué se define de ahí. Porque no puedes mirarse para un costado ante una emergencia, y menos una emergencia en discapacidad, y menos después de esta experiencia nefasta que hemos tenido sobre desmanejos en la provisión de medicamentos, comisiones coimas o como quieran llamarla, que indudablemente han protagonizado personas que están muy cerca del presidente. Lali, Pensaba, antes que sí. agradecerte infinitamente tu presencia, tu participación, siempre es un gusto escucharte. Y Rodrigo, le vamos a decir, como todo lo bueno tiene un final, que hagas la última. No, era un comentario sobre lo que venías diciendo. Fíjate que, digamos, tristemente interesante que sea en esto, pero interesante cómo se cruzan dos instituciones, podríamos decir, una la de la discapacidad y la reacción que ha tenido la sociedad a través de sus legisladores frente a este tema tan importante y tan humano. Yo me interesa muchísimo rescatar la humanidad, digo, siguiendo el camino de Francisco y de tantos pensadores que hoy están diciendo volvamos a ser humanos. Me parece que en este gesto de la sociedad y de la política hay mucho de humanidad. Y lo otro decía una institución que viene de la reforma constitucional como la posibilidad de la moción de censura al jefe de gabinete. Es decir, que justo se intersecten en este punto estas dos cuestiones me parece que va a poner a prueba a la democracia argentina y va a ser muy interesante ver cómo se resuelve y por supuesto esperemos que sea a favor del pueblo y los derechos de las personas con discapacidad. Pero me parece que de estas cosas hay que hablar, por eso quería rescatar lo que vos decías. Sí, no, es un momento óptimo. De hecho, la moción de censura nunca se aplicó o en realidad no hubo necesidad de aplicarla. Puede pasar también que en la moción de censura se deje cesante al jefe de gabinete de ministros y que al día siguiente el presidente decida volver a designar al mismo. O sea, en este país puede pasar cualquier cosa en este momento, ¿no? Pero lo bueno es poder tensar ese debate, poder primero escuchar qué razones tiene para seguir insistiendo en esto. Segundo, poder definir la situación a como dé lugar. Y muy importante me parece es que aun cuando no hay una dirigencia clara al frente de los reclamos populares, la gente se está expresando. La gente está saliendo a la calle ante cada evento que hay en el Congreso de la Nación, ante cada veto en este último caso. Se han estado manifestando, como decís vos, con muchísima humanidad, con muchísima cercanía, padeciendo los problemas, porque ya los problemas le están llegando a todos. ¿Te acordás ese refrán que decía, le tocaron la puerta a mi vecino y como no era para mí, no le di bola, le tocaron la puerta a fulano? Y bueno, ya ahora están tocando la puerta de todos, lamentablemente, con todas las decisiones equivocadas que están tomando, están tocándonos la puerta a todos. Lali, la última y agradeciéndote reiteradamente la presencia. ¿Cómo ves en este mundo multipolar? Yo creo que todo pasa, decía Grondona, ¿no? Esto también va a pasar. En este mundo multipolar, ¿es posible que la Argentina, poniendo al servicio del desarrollo todas sus potencialidades, salga hacia adelante, inserta en ese mundo multipolar? Mira, Gustavo, no te olvides que en noviembre del 2015, cuando Julio estaba todavía en el ministerio y Cristina era presidente, teníamos firmados con Rusia y con China, más multipolaridad que esa no encuentro, el desarrollo de los siguientes reactores nucleares y la tercera y cuarta central nuclear en la Argentina, que no era para desarrollos bélicos, era para desarrollos tecnológicos y sobre todo en salud, avances en salud. Creo que es perfectamente posible. Lo que pasa es que ahora también estamos inmersos en esto que el presidente nos lleva a estar del lado de Estados Unidos y de Israel y apartándonos ahora justamente con una suerte de extorsión económica, con este dinero que va a venir del Tesoro norteamericano, que no conocemos todavía las condiciones, ni siquiera las herramientas financieras que están imaginando para aportarlo, nos están llevando justamente
a no acercarnos de forma multipolar con ninguna otra potencia que pueda llegar a acompañarnos en el desarrollo nuestro, porque no te olvides que cada vez que se acercaron o Rusia o China fue con el aporte de tecnología y con el aporte del conocimiento, o sea, nos dejaban capacidad instalada. Entonces, creo que estamos en un camino difícil, no veo que vaya a ser absolutamente imposible salir, pero no con este presidente, que es absolutamente obcecado para entender. Es más, creo que no quiere desarrollar el país, solo quiere que la especulación financiera se instale y tampoco lo está haciendo de la mejor manera. Lali. Un proyecto de sometimiento. Sí, sí. Yo antes de ir, yo le voy a robar acá 2 segundos a Gustavo, porque aparte de ser comunicadores populares, en lo que intentamos también somos militantes políticos. Entonces queríamos transmitirle a través tuyo, Lali, un abrazo enorme al compañero Julio De Vido y homenajearlo a él, pero en su figura, a la cantidad de cuadros peronistas que a lo largo de la historia han sostenido nuestra doctrina y la llevan adelante pese a todo, pese a todo y a todos no sé, ni nombre tiene mucha de esa gente. Y bueno, siempre a la distancia, un abrazo enorme y homenajear la templanza que tienen, ¿no? Para seguir adelante y seguir apostando por el pueblo y seguir apostando por la doctrina peronista. La verdad que es un orgullo para nosotros decirnos compañeros tuyos y de Julio y de tantos militantes que tiene el movimiento, ¿no? Que estamos esperando confirmar la fecha para entrevistarlo a Julio, ¿eh? Esto también que quede públicamente dicho. Sí, te agradezco tus palabras, Rodrigo. Realmente sí, ya estamos medio coordinando con Gustavo que Julio pueda estar con ustedes charlando, compartiendo, bueno, contando cómo está viendo la realidad tan difícil que nos toca, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lali. Un abrazo grande, Lali. Éxito como candidata. Gracias, abrazo a los tres, suerte en este emprendimiento de difundir este tipo de cosas. Gracias. Un abrazo. Abrazo.